Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Está ahí planteado. Estamos, insisto, con José Ugaz, abogado penalista, ex procuradora. Doctor Ugaz, nuevamente muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Omar, encantado. Y quería empezar un poco con lo que comentaba hace un momento Fernando Carballo y el doctor Rodríguez, que tiene que ver con la extensión de la lectura de la resolución del juez Raúl Justiniano sobre el caso de Mauricio Fernandini, Sada Goray y otros implicados. ¿Por qué tan largo? Me parece que apunta ya a irse hasta el día de mañana. 3 días de lectura podrían darse. Hay una extensión irracional. En realidad, lo que tiene que analizarse en este tipo de audiencias son básicamente 3 elementos, como exige el Código Procesal Penal, que son la existencia de suficientes elementos de convicción sobre la existencia del delito y su vinculación con los imputados, en este caso Mauricio Fernandini y Sada Goray. En segundo lugar, si la pena que se les va a aplicar, es decir, el pronóstico probable de pena va a superar los 4 años de privación de libertad. Y en tercer lugar, si hay peligro procesal, es decir, peligro de fuga o de entorpecimiento del escenario probatorio. Para evaluar esos 3 elementos no se requieren 3 semanas, que me parece que es lo que ya viene llevando esta evaluación de parte del juez, y como se ha señalado en la entrevista anterior también, no es necesario hacer una lectura exhaustiva de todos los elementos. Por un lado, la Fiscalía ha presentado 200 elementos de convicción, y si el juez va a ir analizando uno por uno, evidentemente esto puede tomar semanas. Bastaba con que hubiera tomado los 10 más importantes y decir, estos 10 a mí como juez me dan suficiente elemento de convicción, y pasar rápidamente al análisis de la pena y de la prognosis de peligro procesal, y ya con eso en realidad esto se podría hacer en una audiencia de 3 o 4 horas, no más. Pero doctor, a ver, usted que además ha litigado, ha estado en la Procuraduría y como abogado penalista, esto no es una cosa exclusiva del juez Justiniano. Esto ya, digamos, hemos visto audiencias larguísimas en el Perú que duran horas de horas, días de días. Digamos, ¿esta es una práctica común en nuestro país? ¿Es una práctica común en América Latina? Es un problema cultural de los operadores de justicia. No hay que olvidar que el Código Procesal Penal y el tránsito de un proceso básicamente escriturado a un proceso oralizado tenía por objetivo fundamental reducir los plazos. Exacto. Yo he intervenido en un juicio que ha durado 19 años en este país. Dios mío. ¿No? Y hemos visto además en los casos más notorios de Lavajato que ya llevan 4, 5, 6 años y todavía no pasan la etapa intermedia. No están en juicio y eso puede demorar llegar a la Suprema. Supongamos que se dicte una nulidad, vuelve a bajar y empiece usted de nuevo. Entonces la idea es llegar sin, por supuesto, violentar el derecho a la defensa y las otras garantías del proceso, a un proceso que sea lo suficientemente razonable como para que el juez y la defensa puedan actuar, y el Ministerio Público, por supuesto, en el lado acusador, puedan cada uno cumplir su rol, pero en términos que permitan llevar a la convicción del juzgador de si hay o no suficientes elementos para condenar o absolver. Pero estas prolongaciones larguísimas, y lamentablemente la ley de crimen organizado se viene utilizando como una herramienta por parte del Ministerio Público en muchos casos para extender de arranque el plazo de investigación preparatoria a 3 años, que pueden ser prorrogables a 3 años más. O sea, solamente en la etapa de investigación, cuando se alega crimen organizado, pueden ser 6 años de investigación. Es verdad que hay investigaciones complejas, con muchísimos investigados, en algunos casos, jurisdicciones involucradas de otros países, etcétera. Pero precisamente para eso existe hoy día la tecnología, existe una serie de otras herramientas que lamentablemente nuestro sistema no está utilizando, y aquí hay un problema cuando el Poder Ejecutivo dice que hay voluntad política de luchar contra la corrupción. Por ejemplo, sería deseable que haya una partida específica y especial para aquellos casos notorios de gran corrupción que tanto daño le hacen al país y que los ciudadanos consideramos que es el primer y más importante problema del Perú, o en todo caso el segundo, ¿no? Dicho esto, que es más una cuestión de forma, y no solo para este caso, sino para otros casos, el caso específico que se está discutiendo en este momento, la prisión preventiva tanto para Sada Goray, Mauricio Fernandini y otros implicados, con todo lo que ha presentado el Ministerio Público, que entendemos es muchísimos elementos de convicción, ¿cree que el juez termine dándole los 36 meses de prisión preventiva? Yo no tengo duda, y digamos,
por eso digo que es asombroso que se tomen tanto tiempo cuando estoy seguro que el juez en su fuero interno ya tiene los suficientes elementos como para llevar a la conclusión a la que estoy seguro que va a llegar, que es dictar la prisión preventiva. Hay una inmensidad de elementos de convicción, hay colaboradores eficaces con información corroborada que han señalado con pelos y señales cómo es que operaba esta señora y qué papel ha jugado también Mauricio Fernandini en ese caso. Existen además elementos fácticos de designación de personas en la comisión que tenía que seleccionar, etcétera, y documentos de sobra. Y por otro lado, hay el hecho evidente de que esta persona vivía en el extranjero, estaba tramitando su nacionalidad, al momento de acercarse como colaborador eficaz oculta información, y la única razón por la que no fue detenida es porque recibió el estatus de aspiradora a colaboradora eficaz, y en el caso de Mauricio Fernandini incluso se le tomó detenido cuando estaba tramitando un pasaporte, lo cual, mejor dicho, una visa para salir al extranjero con pasaporte en mano, lo cual ya de por sí hace complicada esa situación. En ambos casos empiezan mal, entiendo, ¿no? Es decir, si tratamos de hacer un paralelo, Sada Goray, cuando revela la información que revela, que fue valiosísima para la caída de Pedro Castillo, ella se pinta, si mal no recuerdo, en Punto Final, en un reportaje de Punto Final en Canal 2, se pinta como la víctima, se pinta como que ella fue extorsionada. Entonces empieza mintiéndole a la Fiscalía. Mauricio Fernandini, por su lado, también niega absolutamente cualquier relación o implicancia con estos círculos. Entonces, desde el Ministerio Público, para un fiscal, para un procurador, el hecho de que las personas comiencen con la mentira ya es un mal indicador de que no sería un buen colaborador eficaz. Claro, porque la colaboración tiene una lógica, ¿no? Que es ahorrarle al investigador y al sistema trabajo para precisamente no tener estos procesos tan prolongados. Si yo digo que tengo esta información, quiero colaborar para ahorrarle a usted su trabajo, permitirle que recupere dinero, que tenga pruebas, nombres, hechos, circunstancias, pero a cambio usted me va a dar un tratamiento más benigno. ¿Cuál era la clave de ese tratamiento más benigno? No me detenga, ¿no? Y la prisión preventiva no se dictó en su contra precisamente porque asumió la condición de colaboradora. Pero si en el primer paso, que es empezar a dar información, yo recuerdo mucho la entrevista que usted le hizo a Mauricio, que fue muy dura, y que él se quejaba del trato, pero en realidad las preguntas iban orientadas a conocer lo básico, qué papel jugó, si era cierto o no que efectivamente había sido intermediario, etcétera, etcétera. En ambos casos se mediatizó por lo menos la verdad, no se habló claramente, y uno de los elementos fundamentales para que la colaboración prospere es que no se oculte o no se tergiverse la verdad. Y en este caso se hicieron ambas cosas. Y entiendo que para pedir la prisión preventiva para Mauricio, en este caso, el fiscal señala que en su vivienda, cuando fue allanada, se encontró la colaboración eficaz, o el documento, de Salatiel Marrufo, que es otro implicado clave en todo este proceso. Y digamos, ¿eso es un elemento importante? Es un elemento fundamental porque hay sindicaciones directas que luego han venido siendo comprobadas. Y ya que se hace la nota específica sobre este punto, quiero decir que esta intención del Congreso de prohibir que un colaborador sirva como elemento de corroboración de otro colaborador es un precedente nefasto que no puede pasar, y me llama poderosamente la atención que el Poder Ejecutivo, con la presidenta a la cabeza, que nos prometió que una de sus banderas iba a ser la lucha contra la corrupción, no haya observado esta propuesta del Congreso de que no puedan haber corroboraciones cruzadas entre aspirantes a colaboración. Dado que lo menciona, digamos, si eso llegara a aprobarse por insistencia, ¿podría terminar afectando incluso este caso? Evidentemente habría ahí un tema, como es una norma procedimental, podría efectivamente tener aplicación inmediata y no sería un caso de aplicación retroactiva, pero yo intuyo que ese debate va a ser posterior y la aprobación de lo que venga va a ser posterior a esta decisión que va a tomar el juez, y que claramente me parece que no va a estar centrada únicamente
en la información de Salatiel Marrufo, sino en mucha otra información con la que cuenta. Ahora, me queda claro desde su punto de vista, doctor, que es muy o más que probable que el juez Justiniano le va a dar la prisión preventiva, no sé si los 36 meses, pero les puede dar. Vayamos al fondo, a la acusación en sí, porque es compleja, ¿no? Porque además revela un nivel de corrupción durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, porque esta señora, en la hipótesis fiscal, Sara Goray, era la cabeza de otra organización criminal que negoció con la supuesta organización criminal que lideraba Pedro Castillo para literalmente comprarse con 5 millones de soles una institución entera, el Fondo Mi Vivienda. ¿Es así de grave? Sí. Los estudiosos más reconocidos en materia anticorrupción, una de ellas es una profesora norteamericana que se llama Sarah Chase, sostienen que no hay que confundir o equiparar corrupción a soborno, ¿no? Porque esa es una relación muy simple. Ajá. La corrupción hoy es mucho más compleja que eso. Y la profesora Chase sostiene que cuando hablamos de corrupción estamos hablando de sistemas operativos, corrupción sistémica. Una organización. Eso implica un flujo de interacciones, interrelaciones entre distintos actores que incluyen funcionarios públicos, políticos, élites empresariales, el caso de Sara Goray confirma precisamente y crimen organizado, entre otros. Entonces, aquí lo que tenemos es precisamente un sistema operativo de corrupción. En el Perú la corrupción no es episódica, está en la estructura de la propia organización del Estado y no hemos podido salir de ahí, ¿no? Porque hemos buscado siempre o propuestas populistas y demagógicas sistemáticamente a lo largo de los distintos gobiernos que han hablado del tema, o simplemente maquillajes superficiales con normas muy puntuales que no afectan a la esencia, donde la génesis de esta problemática que tiene que ver con la estructura del Estado. Por eso las reformas políticas son tan importantes para poder enfrentar con éxito la corrupción. Entonces, cuando aquí interactúa, por ejemplo, un sector empresarial, porque esta señora no solamente pagó sobornos, sino, confirmando la tesis de Chase, llegó incluso a designar funcionarios en posiciones claves para que beneficien al lado de sus intereses, a sus empresas, a sus negocios. Claramente estamos viendo que yo no sé si podemos segmentar en diversas organizaciones criminales o pensar hoy día que el crimen organizado tiene diversos actores en una función dinámica que no se segmenta necesariamente en el grupo 1, grupo 2, grupo 3. Pero ese es el punto interesante, justo por eso me refería, ¿no? Claramente lo que usted señala, ya no es la empresa que va y le paga un soborno a determinado funcionario para que la favorezca, sino que es mucho más, es poder atacar directamente a una institución y la reflexión a la que a uno le puede llevar es: tan débiles son nuestras instituciones que por algunos millones de soles simplemente están al servicio de una empresaria. No solamente por el monto de lo que se pueda pagar, sino por los intereses que están en juego. Y hay que entender, primero, la corrupción no se inventa ni llega a su peor expresión con Pedro Castillo, ¿no? No, para nada. Eso estamos claros. En los últimos lustros o decenios, diría yo, la gran corrupción tiene un perfil muy claro en la política peruana. Y Pedro Castillo lo que trae es una aceleración de ese deterioro, ¿no? Porque incluso antes de sentarse en Palacio de Gobierno, ya como presidente electo, ya él estaba organizando en Zarratea y con un conjunto de personas cómo iba a ser el asalto al Estado. Quizá Pedro Castillo fue el más descuidado, pero claramente tuvimos Lavallato, Alberto Fujimori, quién sabe qué más atrás. Castillo fue el más burdo, pero creo que ha sido uno de sus peores aportes en este deterioro del Estado peruano, el destrozamiento, el despiezamiento de la institucionalidad en el país. Yo no he visto en regímenes anteriores que, salvo el Ministerio de Economía y el BCR, que felizmente hubo una reacción ciudadana para proteger ambas instituciones. Y no se dice mucho, pero también la SBS. Y bueno, claro, podemos ir un poco más allá, la Superintendencia de Banca y Seguros, en aduanas, todavía creo que hay algún reducto. Podemos, por supuesto, hacer un inventario de algunas instituciones. Indecopi, pese al personaje que nombraron como presidente, pudo resistir, ¿no? Me decían gente de la interna que es porque no entendían cómo funcionaba y preferían no tocarlas.
Es que fue un gobierno burdo, improvisado y que llegó al saqueo sin ninguna capacidad organizativa como la que tuvo Fujimori con Montesinos, por ejemplo, que fue mucho más sofisticada, ¿no? Pero en todo caso, eso expresa un daño institucional del que nos va a tomar mucho tiempo recuperar. Hemos perdido una tecnocracia meritocrática que en muchos casos ha quedado con una erisipela que va a ser difícil volverlos a convencer, por ejemplo, a una funcionaria como Amalia Moreno en Reconstrucción con Cambios, o a Yaneiri Boyer en Servir, ¿no? Funcionarias que han cumplido un rol importante y que han sido maltratadas, vejadas, incluso acusadas en muchos casos de hechos que no tienen ninguna relación con la realidad, ¿no? Y viendo, digamos, haciendo los comparativos, porque los casos que involucran a Pedro Castillo son más de uno, evidentemente, podríamos seleccionar varios, pero este caso, el caso Fondo Mi Vivienda, ¿cree usted que ha sido el medular para su caída? Pero antes estábamos hablando de esto, ¿no? Estábamos hablando de Castillo y un poco de la corrupción, pero en el Congreso también vemos estas actitudes y que se relacionan constantemente, doctor Ugaz, ejecutivo, parlamentarios, buscando siempre qué beneficio, buscando el botín. No, lo del Congreso ya no tiene nombre, ¿no? Y creo que la ciudadanía está clara en eso, por eso le asigna solamente un 6% de aceptación. Pero casos como este, además de personajes que se reclaman de izquierda, que se supone que sentían que tenían una autoridad moral respecto de las clases tradicionales políticas que han gobernado este país, ver a personajes como este señor es francamente una vergüenza y una decepción. El problema es cuando uno percibe que este Congreso es deslegitimado, corrupto. Es decir, yo me preguntaba el otro día en la presentación de un libro importante en la Feria del Libro del Instituto Videnza sobre propuestas del Bicentenario, ¿cuántos países del mundo tienen casos donde un congresista ha violado físicamente a una empleada en el recinto del Congreso? Y la Comisión de Ética miró para el costado durante semanas, si no fuera porque hubo presión pública para que lo sancionaran por libar, por tomar alcohol en el Congreso, pero no por haber violado a esta empleada. Es decir, si eso no es tocar fondo, ¿hasta dónde vamos a llegar? El problema es cuando uno percibe que hay una componenda entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, conversan debajo de la mesa, se pasan información, llegan a acuerdos para la no insistencia o la insistencia sin consecuencias en proyectos de ley, etcétera. Entonces, ¿percibe que hay eso en este momento? Sin duda alguna, sin duda alguna. Creo que hay un acuerdo tácito, si no oculto, entre el Poder Ejecutivo y el Congreso para asegurarse mutua supervivencia. Estamos como dos náufragos aferrados a una tabla en el mar y saben que si uno de ellos suelta esa tabla, el otro se puede ahogar. Pero ya ni siquiera es con un grupo del Congreso, ¿no? Sino parece algo mayoritario. Es decir, para muchos daba lo mismo que ganara la lista de Aragón o la lista de Soto, era prácticamente lo mismo. Claro, porque cuando uno tiene un Congreso que es producto de una crisis de representación, quienes están sentados en el Congreso hoy día no representan al pueblo peruano, eso hay que tenerlo muy claro. Los congresistas se llenan la boca diciendo nosotros somos la representación del pueblo peruano. Lo que tenemos ahí son representaciones en muchos casos de grupos de interés económico, cuando no de mafias, ¿no? Ya hemos visto el caso de estas universidades fraudulentas, algunos están vinculados a actividades criminales abiertamente como la minería ilegal, el transporte ilegal, en fin, toda esta informalidad que roza con lo delictivo en el país y hoy están sentados ahí. La situación de estos denominados niños que no son dos, no son tres, son 14, 16, que además tienen aliados en las comisiones, etcétera. Creo que es una expresión nefasta de hasta dónde puede llegar un país cuando pierde la institucionalidad y la decencia en el ejercicio de la política. Y justamente, ¿no? Dado que menciona lo de los niños, porque hay niños y mochasueldos, entonces, y algunos viajeros además, pero justo en la bancada de Acción Popular son la facción de los investigados por niños los que presentan un proyecto de reforma constitucional para volver a la inmunidad parlamentaria, ¿no? Y le pregunto, ¿es importante volver a la inmunidad parlamentaria? ¿Cuán beneficioso o cuán dañino podría ser? Mire, en este libro, Propuesta de Videnza Instituto, que son precisamente propuestas del proyecto denominado Bicentenario y que tiene por objeto
explorar algunas rutas para el desarrollo institucional. Milagros Campos, que es una experta en reforma política, ante la crisis hace un listado de lo que en su opinión serían medidas urgentes y necesarias. Una de ellas, dice Campos, es precisamente eliminar la impunidad disfrazada de inmunidad, primero para el presidente de la República. No puede ser que un presidente que a la semana que se descubre que roba, viola o comete cualquier otro delito atroz, tengamos que esperar 5 años para que deje el cargo y para que asuma su responsabilidad penal y política, por supuesto. Y lo mismo con los parlamentarios. Entonces, querer volver ahora a un sistema de blindaje, lo único, y además, ¿quién lo promueve? Hay primero un conflicto ético de interés de quienes promueven esa ley para salvarse ellos mismos, pero en segundo lugar, reforzaría esta sensación de impunidad permanente que vemos, porque claramente en el Congreso Torongo no come Otorongo, la Comisión de Ética no sirve absolutamente para nada y no tenemos ningún tipo de filtro. Ya hemos visto ahora que hay un escándalo ciudadano, digamos, por esta congresista que tiene 8 meses fuera del país, sigue cobrando sueldo, tiene una oficina armada y encima quiere que se le den 2 meses más de licencia. Es decir, hay una tras otra. Y no pueden pasar estas propuestas para seguir generando blindajes. Pero ese es el problema, ¿no? Porque uno dice ya, ¿cómo llegamos a esos mecanismos de solución? Porque lamentablemente todo implica que cualquier propuesta de reforma tiene que pasar por el Congreso de la República. Pero claramente este Congreso, ni los otros, hay que ser bastante sinceros, en los últimos años ha querido justamente reformar el sistema político como tal, ¿no? Es verdad, pero creo que este en particular simboliza una actitud de total desprecio por la opinión pública y por la ciudadanía. No les importa la crítica. Antes, por lo menos, las movilizaciones ciudadanas generaban retrocesos, cambios, debates. Hoy día simplemente lo miran con absoluta indiferencia. Entonces creo que lo que queda por delante, de aquí hasta que se decida si va a haber o no cambio de representación política, es una ciudadanía más organizada y con una voz más fuerte, ¿no? ¿Cómo no parece, lamentablemente, que eso vaya a surgir? Es decir, ni la corrupción que vivimos y que fue muy evidente en la época de Castillo generó ese nivel de indignación. Todo lo contrario, lo que tuvimos es a una parte de la población que cree que a Castillo le dieron un golpe de Estado. Lo que vemos más bien es un poco de desánimo, ¿no? Hay una complejidad social, evidentemente, detrás del fenómeno Castillo, pero hay actores silenciosos, ¿no? El sector privado creo que tiene que jugar un rol aquí. Esa es una de mis propuestas hace mucho tiempo. Para eso existen los gremios empresariales. También tienen que de alguna manera ser un soporte del interés nacional, no solamente del sector de la industria en la que están imbuidos, y lo mismo con sectores de la sociedad civil organizadas, con la academia. Es decir, este país tiene gente muy valiosa y hay personas que han venido aportando con conocimiento, con propuestas, con su propio tiempo en el ejercicio de la función pública, y hoy día han sido relegados y desplazados por una mano mafiosa que lo que quiere es únicamente beneficiarse del país. Entonces, yo sí creo optimistamente que debe haber una recomposición y que esa recomposición tiene que generar la presión necesaria para que se produzca un cambio. Pero ¿cree que desde el gobierno de Boluarte hay una predisposición para eso? Hay una sensación de, oye, bueno, convoquemos pues realmente, cuando hace este llamado al acuerdo nacional, no conversemos, veamos cuáles son las propuestas. ¿Hay sinceridad en esas palabras? Yo creo que después del mensaje del 28 de julio queda claro que del gobierno de la presidenta Boluarte no podemos esperar nada. Días antes dijo abiertamente que su gobierno era el gobierno de la meritocracia, ¿no? Cuando hemos visto que para el manejo de los medios del Estado trae a una de sus asesoras que no tiene ninguna experiencia en este tipo de empresas, cuando ella misma hoy día está metida en una controversia donde una de sus funcionarias, que fue traída después de fracasar como ministra de Salud, la nombra como jefa de salud, y hoy esa misma funcionaria acusa a la presidenta de haberla llamado para tratar de encubrir a un funcionario que había incurrido en actos de corrupción. El propio primer ministro también está en medio de una controversia sobre pagos indebidos a empresas que han colectado dineros en cantidades importantes del Estado, etc. Entonces, yo creo que esta
este gobierno no tiene nada que ofrecernos, más allá de las 3 horas y minutos del discurso, que son palabras vacías, que no han dado ninguna ruta de cómo puede hacerse eso realidad. Y por lo tanto hay que pensar realmente qué esperamos del Perú en el futuro, en el corto y mediano plazo. Y esa era un poco la discusión del post-mensaje, ¿no? Claro, da la sensación de que ya hay un acuerdo clarísimo entre Ejecutivo y Congreso de la República para que esto se quede hasta el 2026. Ella incluso se dio el lujo de decir, bueno, y en diciembre del 24 vamos a celebrar el bicentenario, la batalla de Ayacucho. Pero claro, uno dice, ok, te vas a quedar hasta el 2026, pero ¿cuáles son pues las grandes propuestas que quieres implementar teniendo en cuenta que tienes el apoyo del Parlamento? ¿Cuáles son las reformas que vas a empujar? Empezando por un real mea culpa de un hecho gravísimo. Hay 61 peruanos muertos, ¿no? Tanto del ejército como de la policía y por supuesto de la ciudadanía. Y si bien es cierto, es tarea del Ministerio Público hacer esas investigaciones, nada le costaba al Ejecutivo dar instrucciones al Ministerio del Interior para que se hagan las investigaciones disciplinarias institucionales y que en un plazo máximo de 30, 60 días nos hubieran dicho esto es lo que pasó desde el lado de las instituciones tutelares del país. Pero no parece tampoco que hubiera mucha diligencia de parte del Ministerio Público al tratar de avanzar con esas investigaciones, ¿ah? Bueno, han habido pues una serie de movidas sospechosas. Hoy día se habla en muchos sectores de que habría 3 componentes en esta suerte de acuerdo debajo de la mesa y uno de esos componentes sería el Ministerio Público. Parece que todos estuvieran de alguna manera hermanados en la búsqueda de la supervivencia, porque así como a la presidenta se le acusa de plagio, algo similar ha ocurrido con la fiscal de la Nación y está pues metida en una controversia en la que por lo menos no estamos viendo resultados eficientes de aquellos casos que deberían ser prioritarios en la agenda nacional. ¿Hay un intento de captura de instituciones en este momento? Porque claro, hablamos del Ministerio Público, vemos al Tribunal Constitucional también aceptando casi todo lo que plantea el Congreso y a congresistas envalentonados diciendo pues que lo lleven al TC, que el TC se pronuncie. Lo del Ministerio Público obedece, creo, a su propia lógica institucional. Es una institución que está en crisis hace mucho tiempo, ¿no? En la Fiscalía Suprema y en la propia estructura se sabe que hay estas pugnas permanentes entre grupos al interior de la Fiscalía y la prueba es lo que ha ocurrido con la ex fiscal de la Nación y esta fiscal que ni siquiera le respondió un oficio en el que se solicitaba un pronunciamiento al respecto. Del Congreso hacia las otras instituciones claramente hay un plan de cooptación, ¿no? Con el Tribunal Constitucional, ahora las denuncias a la Junta Nacional de Justicia, lo que ha ocurrido con la SUNEDU y lo que viene también intentándose hacer con el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEC, etcétera. Hay un intento de cooptar todas estas instituciones para ponerlas al servicio de estos intereses subalternos, espurios, muchas veces mafiosos. Y a ver, visto esto, ¿no? Visto que los principales pilares de la democracia están en claro riesgo o tratando de ser capturadas, si es que ya no fueron capturadas, ¿podemos hablar de una democracia sana, de una democracia real en el Perú en este momento? Claramente no, la democracia está gravemente herida. Mire, el último Latinobarómetro hemos bajado en el sentimiento de los peruanos respecto de su afección por la democracia. Antes, solamente el 13% de los peruanos pensaban que la democracia era el sistema que les estaba sirviendo para tener una vida digna. Hoy ha bajado al 6%. Es decir, una minúscula parte del país está apostando por un sistema democrático y eso de alguna manera explica también lo que ha ocurrido con Pedro Castillo y lo que está pasando en el Congreso. Entonces, que claro, ¿cómo la gente va a defender el sistema democrático? Se va a sentir satisfecha con un sistema político que no le da nada y que lo único que hace es sentarlo en un asiento como espectador a ver cómo saquean el Estado y destruyen las instituciones. Hoy justo en la mañana, en la rotativa del aire, muy temprano, abríamos las líneas preguntándole a la población qué opinaban de esta propuesta de volver a la inmunidad parlamentaria. Y la gente realmente y genuinamente estaba muy molesta y lo que nos decían en un par de llamadas era, oiga, aquí necesitamos un nuevo Velasco Alvarado. Y otra llamada, aquí necesitamos un Bukele que ponga orden y ya vote estos corruptos y acabe con la delincuencia. Claro, uno puede discutir, pero decir, claro, es un sentimiento también genuino de la gente buscar orden, pues, alguna forma de acabar con esto.
Mire, había un penalista muy prestigiado que hoy día lamentablemente se ha sumado al coro irresponsable de los que abogaron por Castillo, que decía, cuidado, que cuando el miedo entra por la puerta, el derecho sale por la ventana. Y el fenómeno Bukele, yo vengo de El Salvador, estaba ahí hace poco precisamente hablando de estos temas, y claro, ¿cómo no estar satisfechos en El Salvador cuando las maras, las pandillas habían tomado el control del país? La gente no podía ir a los parques, los jóvenes no podían jugar fulbito en la calle porque venían y los mataban indistintamente. Sin embargo, hoy eso ha desaparecido, pero ¿a qué costo? Y sin tocar las raíces del problema. Y además, ¿qué hay detrás de Bukele? Por ejemplo, Bukele dio una ley en la pandemia en la que prohibió que se abra cualquier investigación sobre compras de pandemia. ¿Y quiénes estuvieron detrás de esas compras? Su entorno personal, sus amigos, su familia, etc. Y ha dado hace pocos días una ley en la que autoriza que se puedan hacer audiencias con 900 presos y un solo abogado que los defienda a todos en un tiempo limitado. Ha habido hace poco una condena a 500 detenidos en una audiencia con un solo abogado que tuvo 4 minutos para hacer la defensa. Evidentemente, cuando hay miedo, cuando la gente está desesperada y quiere una mejor condición de vida, y El Salvador es un buen ejemplo, a veces se pagan costos como tener un dictador como Bukele. Esperemos no pagar el costo en el 2026. Ojalá. Ya han ido 2 delegaciones parlamentarias del Perú a El Salvador muy contentos. A tratar de copiar el modelo. Y alcaldes, alcaldes también, todos muy contentos queriendo copiar. Muchísimas gracias, José Ugaz, abogado penalista, ex procurador.